Muy bien. Honrando el horario y su puntualidad, ustedes, quisiera que empecemos con una ligera presentación. Creo que platicábamos al inicio de esta sesión con María de Jesús, que el reto es interesante porque la verdad es que nos han presidido un par de paneles muy intensos, un moderador muy provocador. Y bueno, pues esto ha detonado en una muy buena discusión y buenas minutas que creo que van a ser la posibilidad de construir una integración de la salud digital en el sector salud. Esa es nuestra misión y creo que podemos juntos tener un punto de debate para que tengamos en estas minutas que se generen y que en su momento sean llevados a los tomadores de decisiones de este país, pues que sean considerados y tomados nuestros puntos de vista. En este contexto, pues no es ajeno que la diabetes en México es una de las causas de morbilidad más importantes, que cada vez llegan a más y parece que se ha detenido, que lo que las encuestas nacionales de nutrición nos han dado en otras ocasiones, lo que tenemos ahora, se ha detenido parte de la misma comportamiento de la enfermedad. Tenemos un poquito de ruido por ahí, gracias. Alguien tiene un poquito de ruido por ahí, si me ayudan a poner. Quizás seas tú, Víctor, si pones eso es. Muy bien, Víctor. Entonces, retomando, pues les comentaba que sabemos que la enfermedad de la diabetes va en incremento en este país y tendríamos, bueno, pues como primera tarea Miguel, ¿sí me oyes? Aspectos intelectuales. Sí, ¿quién me pregunta? ¿Víctor? A ver, vamos a tratar de... Víctor, sí te escuchamos perfectamente. Los demás escuchen a Víctor, ¿verdad? ¿Escuchamos a Víctor? Sí estamos escuchando, sí me están escuchando. Sí, a ti sí, Miguel. Ok, entonces esperemos que se pueda escuchar. Bueno, para iniciar, ya no tenemos el tiempo, les presentaría, en primer lugar tenemos a Cecilia Acuña. Después de leer tu currículum, Cecilia, lamento mucho no haberte conocido antes porque, bueno, es espléndida tu trayectoria y nos complace mucho tenerte en este. Has trabajado desde 2000 en la Organización Panamericana para la Salud y ella ha trabajado principalmente en sistemas de salud y en el sistema de protección social en salud. Pero además, cuando pregunté referencias de ti para conocer cómo conducir esta mesa, todo el mundo me hablaba de ti que eras espléndida en conocimientos y espléndida en compartir tu saber hacer. Me congratulo mucho de tenerte en esta mesa. María de Jesús Acuña, gracias por estar aquí. María de Jesús Querido es ingeniera en sistemas de información, es entusiasta y creadora de una empresa que se dedica a atender el tema de la diabetes, social diabetes. Y bueno, después de haber visitado tu sitio web moderno, actual, se antoja, creo que cualquier usuario podría ser usuario de tu sistema. Y creo que como proveedora de atención de este gran tema para México, para países que sufrimos esta pandemia, pues es muy valioso tu saber hacer. También con nosotros está el doctor Josafat Camacho. Él es muy importante en esta mesa, que lo dije hace un rato, porque él representa para quien trabajamos. Él es presidente médico de la Federación de Diabetes, una asociación miembro internacional de la Sociedad de Diabetes Internacional, y agremia a más de 30 organizaciones de diabetes. ¿Es correcto, Josafat? Más de 30. Y en ese tenor, pues bueno, sus participaciones, como lo dije, dan sentido a nuestro saber hacer, a nuestro trabajo y a nuestro día a día. Entonces, después de presentar a los panelistas, te daría como primer panelista la palabra. Seguido tenemos al doctor Eugenio Hernández. El doctor es doctor en epidemiología. Y podríamos hablar de alguien experto en ciencia de datos, en tecnologías de información en salud, y además en una habilidad que él ha desarrollado de manera muy, lo voy a decir así, muy espectacular, porque logra con imágenes representar números
y para quienes nos cuesta trabajo leer los números, bueno, la habilidad que ha desarrollado el doctor Hernández ha sido muy importante en términos de darle forma y hacerlo virtual. Reitero lo que estaba diciendo, agradezco mucho a Cecilia Acuña su participación en este panel. La verdad es de que cuando leí tu currículum y cuando pregunté sobre ti, me dijeron que eres una persona espléndida, que nunca has dejado de dar mucho por tu trabajo y que seguramente este panel sería ejemplo de ello. Me congratulo de tenerte en este panel. Muchísimas gracias. El gusto es nuestro. Les dije que todos María, la presentación maravillosa de todos. Sí, en eso estaba, caray, no se oía. María de Jesús, la verdad es de que también te conocí por este panel, revisé tu página de tu trabajo. Es una ingeniera emprendedora que tuvo a bien darse cuenta de la gran necesidad que hay en el tema de la diabetes y ha generado un producto específico para esta población que la verdad cada vez es mayor, y creo que una vez que visiten a su página verán que es perfecta. Muy simple. Puse a mi madre aquí al lado, que estaba por aquí, y le entendió. Entonces, se antoja navegar en tu página. Bienvenida, María de Jesús. Gracias. Josafat le dije al inicio de esta plática, cuando todavía me escuchaban, me daba miedo su participación, porque en realidad él significa para quienes trabajamos. Él es presidente médico de la Asociación Médica de Dirección de Pacientes con Diabetes, y agremia a más de 30 o aproximadamente 30 asociaciones del país, aquí en México. Muchísima gente. Y seguramente hoy que estamos en esta sesión tendrá mucho que compartirnos, porque sin duda es la voz de para quien trabajamos. Te agradezco, Miguel. El gusto es nuestro, Josafat. El doctor Juan Eugenio Hernández, médico epidemiólogo, doctor en epidemiología. Si hablamos de alguien que conozca del expertise en ciencia de grandes volúmenes de información, es el doctor Juan Eugenio. Comentaba en oportunidad hace un rato que además tiene el talento que ha desarrollado de que para quienes no conocemos los datos, el doctor le pone imagen, lo que nos ayuda a los que tenemos que tomar alguna decisión a que esta sea más sencilla. Bienvenido, Juan Eugenio. Gracias, encantado. Finalmente, al doctor Víctor Villalobos, que agradezco su participación, estar aquí puntualmente en la sesión, quien no tiene además doble cachucha, porque es co-investigador de la Universidad de Berkeley y tiene un gran expertise ya donde él se doctoró con el manejo también del Big Data, de la información y de los grandes volúmenes de información, pero que además lo aterriza en la Secretaría de Salud, donde actualmente colabora teniendo una función específica en el SENAPRESE y que conoce perfectamente el tema de la diabetes. Víctor sabe de metabolismo, siempre da una dieta, siempre tiene un consejo, si tenemos una enfermedad, siempre tiene la dieta perfecta para ayudarnos a paliar con mayor facilidad la enfermedad. Bienvenido, Víctor. Les agradezco entonces a los seis su participación, y como les dije, les pediría a Josafat para iniciar, dividamos nuestra plática en los tres temas, que es prevención, diagnóstico, tratamiento. Entonces, les pido a los panelistas que teniendo esta visión y tratar de dividir nuestra participación en esos tres componentes, hablemos de primera parte en el tema de prevención, que Josafat, que has captado tú desde tu organización, que has visto, que dicen los usuarios de la Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, puedo ser el vocero de mucha gente. La Federación Mexicana de Diabetes agremia a 31 asociaciones en el interior de la República, y realmente hay una gran preocupación de parte de nuestros usuarios, porque a la llegada de la pandemia perdieron contacto directo muchas veces con sus médicos. Algunos han utilizado estas herramientas de hoy en día, que es a través de internet, videoconferencias, en su momento, y sí les genera un gran estrés. Es decir, se ha visto que un número importante de personas que viven con diabetes, precisamente al no tener la posibilidad de tener ese contacto face to face con el médico,
se han descompensado, han tenido problemas para resurtir sus medicamentos. Hicimos una pequeña encuesta entre estas asociaciones y es muy interesante ver que sí han hecho uso de estas plataformas, que el 100% de ellos tienen un teléfono inteligente, pero que han tenido dificultades para poder dominar este ingreso a las plataformas y les ha generado mucho conflicto. Entonces, creo que un punto que tenemos que hacer hoy día, lo estaban mencionando en sesiones anteriores, es muy importante hacer más ágil en su momento el ingreso a estas plataformas. Mucha gente de los que viven con diabetes son personas ya de la tercera edad, donde no se les da con facilidad en su momento. Hoy mismo lo vimos en el inicio de esta sesión, la problemática en su momento de la tecnología. Hoy mismo en este taller lo vimos. Entonces, sí hay una gran preocupación del personal, tanto médico, porque han perdido contacto. Muchas veces ha costado mucho trabajo hacer un seguimiento a los pacientes porque no están sus datos, porque no tienen correo electrónico, muchas cosas, y eso ha dejado una gran angustia dentro del personal médico y, obvio, del paciente y sus familiares. Entonces, hay mucho que hacer. Como comentaban, esta pandemia trajo cosas muy malas, pero ha traído cosas excelentes, y entonces hay que trabajar con lo que tenemos, mejorarlo, porque no estábamos acostumbrados a hacerlo. Hace 30 años que se lleva a cabo la telemedicina. Yo tuve la oportunidad de tener un electrocardiógrafo que se transmitía, lo tomaba aquí, se transmitía al Instituto Nacional de Cardiología y me lo interpretaban hace 30 años. Hoy día el teléfono es la herramienta más segura. Entonces hay que trabajar con lo que tenemos. Lo que tenemos hoy está dando respuesta, más allá de las dificultades que mencionas que los usuarios están teniendo con los dispositivos, pero lo que tenemos, ¿te parece que está siendo suficiente para tener prevención? No, fíjate que no. Efectivamente, la prevención hay que pensar en ella. Es decir, sabemos que el diagnóstico de diabetes lo estamos haciendo en forma muy inoportuna. Recordemos que 10 años antes hay alteraciones en el metabolismo de la glucosa, pero la gente no lo está entendiendo. Quizás la culpa en su momento la tenemos nosotros los médicos, que no hemos podido incidir en su momento para que estas personas identifiquen que pueden ser portadoras de la enfermedad de diabetes no diagnosticada o que tienen prediabetes. Esa cultura de no voy a hacerme mi examen porque temo encontrarme que pueda tener yo resultados de laboratorio inadecuados, hace que se retrase en su momento el diagnóstico. Entonces, sí se ha hecho, pero ha sido insuficiente, creo yo. Creo que das pauta perfecto para que Cecilia pueda compartirnos con su visión. Veo dos aspectos. Estamos viendo a los pacientes, a los usuarios, receptores de nuestro servicio, pero también está la otra parte, que somos los que trabajamos como prestadores de servicios, ¿no? Los médicos que han dejado quizá de hacer su trabajo y que creo que a esta oportunidad que está trayendo el COVID es porque podemos dejar de hacer muchos procesos obsoletos. Y ahí, Cecilia Acuña, en tu visión internacional, te pediría que hicieras una relatoría al respecto. Gracias. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio para compartir con ustedes. En primer lugar, a mí me parece que es importante destacar que la diabetes puede ser prevenida y controlada, y eso es un mensaje que es fundamental. Un poco también a raíz de lo que estaba diciendo Josafat, que mucha gente cree que es una condena, ¿no? Que le tiene miedo al diagnóstico. Entonces, es muy importante destacar que la diabetes puede ser prevenida y que una vez que está hecho el diagnóstico puede ser controlada. Aproximadamente hay 62 millones de personas con diabetes 2 en la región de las Américas y la mayoría de estos casos en realidad podría haberse prevenido con políticas públicas y cambios de estilo de vida. Entonces aquí nos encontramos con unos elementos que son bien importantes desde el punto de vista también de la dinámica diaria del personal de salud en relación a esta población. Es fundamental comprender desde el punto de vista de la dinámica del personal de salud, que las herramientas que tenemos a disposición para prevenir, hacer prevención primaria de diabetes, están en general fuera del sistema de salud, pero nosotros podemos utilizarlas.
¿no es cierto? Y es básicamente la promoción de una dieta sana, actividad física y un peso corporal saludable. Y en esta estrategia el pilar fundamental es que las personas se empoderen, que sean capaces de manejar su condición de salud en su vida cotidiana. Eso es algo que a nosotros, que al personal de salud y particularmente a los médicos nos cuesta un poco hacer, porque el modelo biomédico, digamos, establece una jerarquización muy grande en la relación médico-paciente, sobre todo. Entonces, desde el punto de vista, digamos, del abordaje preventivo de la diabetes, a mí me parece que algunos elementos de una acción efectiva de prevención primaria que son factibles de proveer mediante telesalud, pero que deberían estar incorporados en la rutina diaria del personal de salud, sería, por ejemplo, sesiones de información sobre la diabetes y sus determinantes, consejería nutricional, apoyo a la elaboración y cumplimiento de planes de alimentación saludable que sean factibles de implementar por parte de la persona, es decir, no solo pasarle a la persona como una lista de los alimentos que tiene que comer, sino acompañarlo en este proceso, de cómo poder escoger alimentos saludables, qué pasa cuando no tiene, por ejemplo, un vegetal a mano, por qué se puede reemplazar, etcétera, ¿no? Y sobre todo ir desinstalando esta idea de que todos los alimentos tienen el mismo valor nutricional. Información además diaria sobre la actividad física, apoyo para el desarrollo y cumplimiento de planes de actividad física a las personas que sean factibles de implementar, e incluso sesiones de ejercicio colectivo online, ¿no? Todas estas cosas son estrategias que el personal de salud efectivamente puede desarrollar en términos de prevención primaria con su población. Y en cuanto a prevención secundaria, además de estos elementos que es importante mantener a lo largo de toda la vida, sería, por ejemplo, asesoría para la medición de la glicemia en casa mediante glucómetro y para que la persona comprenda los resultados de la medición, apoyo al seguimiento y control de la glicemia medida en la casa, o sea, yo como personal de salud tengo que estar allí y hacerle seguimiento, ¿no es cierto?, a mi paciente, decirle cómo le fue con la medición, tiene un cuadernito, etcétera, ¿no? Como mucho acompañamiento cotidiano. ¿Hablaría, Cecilia, de alfabetización de los pacientes en esa parte? Que los pacientes somos ignorantes de nuestra enfermedad y se la dejamos a terceros, ¿no? Sí, sí, eso es súper importante, el tema de la alfabetización digital, digamos, y también la alfabetización del propio personal de salud. Nosotros en general tenemos una relación con los medios digitales que es bastante individual. La pandemia, como tú decías, ha traído un desafío muy grande, pero la enorme ventaja de conocer mejor cómo los medios digitales pueden servir para comunicarnos de manera remota, pero también de manera instantánea. Entonces, por ejemplo, Correcto. Estas estrategias son estrategias que pueden servir desde la perspectiva del acompañamiento para mejorar la adhesión al tratamiento también, por ejemplo, y sobre todo para dar contención emocional, que eso me parece que es algo que es importante relevar. Perfecto. Muy bien, pues creo que das justo pauta para entender que hasta la otra parte que está en el tema de la diabetes, que son los tomadores de decisión, los que tendrán que implementar estas políticas. Y creo que a mí el doctor Juan Eugenio y Víctor Villalobos en su cachucha de FENAPRESE podrían complementarnos un poco de las acciones que se están logrando. Pensaría contigo, Juan Eugenio, con tu visión académica en el tema de prevención. Hace unos años hiciste un foro muy importante para las 100 acciones en diabetes y se revisaba justo qué podíamos hacer para enfrentar esta pandemia. ¿Qué ha pasado desde aquella vez que trabajaste con la Academia de Medicina para lograr esas acciones? ¿Tú qué tienes el pulso en eso? ¿Hemos avanzado? ¿Seguimos igual? ¿Qué sucede? Desde el punto de vista de los datos, que es donde yo más bien soy experto, pues no vemos grandes disminuciones, por ejemplo, en la mortalidad por diabetes. No vemos disminuciones en hospitalizaciones derivadas de complicaciones de la diabetes. Y eso pues me preocupa mucho porque nuestras recomendaciones en ese momento no han tenido, creo yo, el alcance que deberían tener. Y ciertamente fueron recomendaciones muy orientadas hacia las políticas de salud, hacia el personal médico, hacia ciertas
las actividades, digamos, de prevención en un abordaje sistémico. Pero desde mi punto de vista, en la parte de prevención está esta pirámide donde tenemos pues la población, y es la población sana a la que nos quisiéramos dirigir por diferentes medios, y yo a lo mejor puedo decir, ¿saben qué? La telesalud, pues desde la televisión podríamos nosotros estar mandando mensajes. ¿Y qué mensajes? O sea, ¿y en dónde? ¿No? O sea, ¿quiénes son los modelos a seguir por parte de la población en general? Pues las comedias. Ahí es donde podríamos insertar mensajes que hagan de alguna manera, por un lado, pues no pensar que la diabetes es una condena y que pues estás condenado a que pues si te va a dar, te va a dar. Más bien a desarrollar actividades o formas de pensar en este medio que es absolutamente masivo en la población latinoamericana y creo que de todo el mundo, ¿sí? Donde podamos insertar conductas a seguir por parte de los modelos de las personas que están ahí para, pues, tener mejores actitudes. O sea, las personas no vemos ni buscamos información. O sea, tendría que haber esta educación y ser todos muy conscientes de lo que hacemos, pero yo creo que tendríamos que pensar en la educación, pues, subliminal, ¿no? En los modelos, en las personas que son los role models, los, pues, que son estos influencers. Ellos son, y a través de esto, lo que debería de ir hacia la prevención. Y por el otro lado, y esto no tiene que ver con la telesalud, pues es que debe de haber políticas saludables, financieras y económicas que permitan a las personas que sí tienen algo de conciencia ejercer su derecho a una vida saludable, ¿no? Y, por ejemplo, yo lo veo con mis hijas. O sea, mi hija me dice el otro día, papá, estoy furiosa porque quería ir a comprar una manzana para el mediodía comer algo y entré a un Oxxo y salí con unas papas fritas y un refresco porque la manzana era mucho más cara. Entonces, pues, o sea, es una doble jugada, ¿no? Aquí queremos que la población se eduque, la población tome decisiones saludables, la población se haga cargo de su vida saludable y no tiene un medio en el cual pueda ejercer ese derecho. Entonces, pues sí, ¿no? Ahora, yo, por ejemplo, aquí hablando de la pandemia, que para mí se ha convertido en una pansemia, que ya no la mido en meses ni en días, sino en kilos, entonces digo, tengo que hacer algo, ¿no? Entonces aquí tengo mi libro de la dieta, y la dieta de los 21 días y saludable, o sea, es imposible porque, o sea, las recetas son dificilísimos, los ingredientes son, ¿no? Pero por el otro lado, tenemos la Encuesta Nacional de Salud. Y en la Encuesta Nacional de Salud se hace un recordatorio de 24 horas sobre las recetas que se consumen en el país, que podríamos analizar y podríamos desarrollar un recetario perfectamente balanceado con ingredientes mexicanos para la población mexicana, pensada en cómo hacerle, porque, o sea, los que piensan esto dicen, hoy vamos a comer esto, y para no repetir, mañana esto, y para pasado mañana esto, pero mi refrigerador está lleno de cositas que se van quedando. Entonces necesitamos hacer un ejercicio integral para poder darle a la población a través de su teléfono la dieta. Oye, mira, te sugerimos en esta semana, y aquí están los ingredientes que vas a comprar, las cantidades que vas a comprar, y recetas que son familiares para las personas, pero ajustadas para tener una alimentación, y eso lo podemos hacer a través del teléfono. Y hay un montonal de aplicaciones. O sea, mi hija tiene una que se llama Superfit o no sé qué, y que según esto Thor le daba las recetas y los ejercicios, y resultó que ni Thor ni las recetas, pero así es. O sea, tenemos que buscar mecanismos que permitan a la población realmente, por un lado, ejercer su derecho a la vida sana y tener, pues, información que les
llegue y que realmente sea útil, o sea, porque si a mí me dan el plato del buen comer y come tanto de verduras y tanto de grasas y tanto de proteínas, ¿qué hago con eso? Pero si me dan un buen recetario que me permita ahorrar en la comida y comer adecuadamente, entonces lo sigo porque me da ciertamente una opción para ejercer mi derecho. Y pues por ahí me voy. Juan Eugenio, pensar en lo que comemos los mexicanos es un buen ejercicio y parece que hay incompatibilidades incluso de alimentos que solemos poner. Las dietas antes eran un patrón seguido con rigor y hoy día a día se van adictando más chilito, más azuquitar y van cambiando sus recetarios, ¿no? Esa tradición. Y ahí quisiera pasar a la voz a Víctor, entendido que conoce de estas interacciones metabólicas que existen y también la visión del Senaprece para entender esta acción de prevención. Sí, gracias, Miguel. No, pues, de hecho, me gustaría mucho como comentar el tipo de criterios que se usan. Yo estuve mucho tiempo como académico, estuve mucho tiempo fuera y experimenté lo que es abogar desde afuera para que mejore el paradigma y ahora al interior del gobierno, ¿no? Les voy a contar una historia para que vean un poco el tipo de criterios y lo que ocurre a veces en el gobierno. Alguien llegó con la idea de hacer una telenovela para apoyar a pacientes con diabetes, ¿no? Se la había enviado al señor presidente de otro sexenio y eventualmente llegó hasta Senaprece, en otro sexenio, no en este. Y ya llegó y estuvo muy buena la idea, muy bueno el planteamiento. Ellos son cineastas, ¿no? Dicen, convencemos a Televisa de que inserte esto, bla, 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 lo vamos a ejecutar, va a ser un impacto en el nivel de conocimiento de la población tremendo, porque los actores se van a reflejar, un trabajo de desarrollo de personajes y psicológico súper interesante. Y ya luego viene la factura. Para empezar, queremos que Senaprece nos dé 40 millones de pesos. Para empezar, en lo que conseguimos todo el financiamiento. Bueno, pues ahí ya el director ya se tuvo que contener un poco la indignación o risa o yo qué sé, porque rápidamente hacemos cuentas. 40 millones equivalen a 1 millón de cajas de morfina, ¿sí? Entonces, no hay dinero extra. Cuando te dice alguien que quiere una nueva propuesta, tienes un presupuesto fijo y dime entonces qué dejo de hacer para hacer esa nueva acción. Si hacemos la telenovela, le quitamos 1 millón de tratamientos mensuales de metformina. ¿Sí vale la pena? O sea, ¿la telenovela va a ser tan efectiva como esa? ¿De verdad? ¿Va a afectar la hemoglobina glicosilada más que esos tratamientos? Otro caso, llega un experto en sistemas de información, a mí me encantan los sistemas de información, y nos intenta convencer de que sigamos gastando X cantidad de dinero mensual por paciente. E igualmente, la cosa es, a ver, ese euro, ¿no?, que nos dijo que era de costo mensual del paciente si ya llegamos a 2 millones de usuarios, ese euro por el tratamiento de este sistema de información y de apoyo al paciente va a tener un impacto en la glucosa más grande que si lo invertimos en convertir la metformina a una versión de liberación prolongada, o si metemos otro tipo de fármacos, porque nuestro presupuesto está fijo y cualquier proyecto de innovación nos tiene que dar un análisis de costo-efectividad superior. Y miren, que a mí me encantaba, y antes de que llegara al gobierno dije, los voy a convencer de un proyecto de remisión, pero al final salen las cuentas, ¿no? Aunque la remisión de diabetes podría ser lo más grande que pudiéramos hacer en el último cuarto de siglo para la diabetes, y me refiero a no bariátricos, sino a través de estas famosas dietas muy bajas en calorías, pues, ¿de dónde sale el recurso? ¿No? Y luego está el otro tema. Todo lo que diseñemos de soluciones de prevención y dentro del sistema de salud tiene que centrarse en dos tipos de necesidades. Una del sistema de salud. Tenemos un chorro de necesidades insatisfechas en el sistema de salud. Y otra en las necesidades del paciente. Tiene que estar centrado en ellos. Si tenemos adherencia y tratamiento como variables interdependientes, podemos optimizarlas grandemente. Pero si nuestra soberbia de ciencias de la salud, de autoridades sanitarias, pensamos que el tratamiento está fijo y que es el paciente el que se tiene que adaptar, entonces ya no vamos a poder maximizar la adherencia al tratamiento, porque son interdependientes. Habrá pacientes que pueden hacer X o Z componentes del tratamiento y otros que no van a poder para nada.
¿no? Por cuestiones económicas o psicológicas o educativas, ¿no? Yo qué sé. De acuerdo, excelente misión, gracias por comentárnoslas. Creo que es importante entender esta contraparte que siempre está presente y que la desconocemos. Estoy sorprendido del tiempo, ya son las 3:07 y está programado que este panel termine a las 3:15. Entonces, vamos a tener que ser muy ágiles y pedirles que nos robemos 5 minutos más de su agenda a la audiencia y a ustedes, si están dispuestos que lo tomemos, en términos de que creo que sería una pena no tenerlos aquí. María Jesús, ¿cómo nos ves? Desde tu visión como generando un producto en este tema de prevención, ¿crees que los productos dan respuesta? ¿Qué hacemos con esto que dices que no hay recursos desde la toma de los recursos ya gastados para medicamentos y tenemos que ser talentosos para generarlos? ¿Cuál es tu visión? Muy bien, todo lo que habéis dicho. Bueno, encantada de estar en este panel y agradecida de la invitación. Nosotros estamos en México hace 3 años. Dirijo una startup tecnológica que se llama Social Diabetes. Yo hace unos años estuve en un evento de Smart Cities y uno de los conceptos que más me llamó la atención fue, bueno, en aquel evento de Smart Cities se hablaba del derecho de los ciudadanos a la belleza, de la democratización de la belleza, ¿no? Y esto me ha recordado Juan Eugenio cuando hablaba del derecho a una vida saludable, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diabetes, cuando hablamos de prediabetes, cuando hablamos de síndrome metabólico, es que es tan integral el problema que o es educativo y depende de la gente, y la gente está conectada con un paradigma cultural, o ningún sistema de salud, aunque haga muchas políticas muy correctas, va a ser capaz de abordar ese problema, ¿no? Y luego creo que además hay 2 problemas conceptuales. La educación no es contenido y muchas veces por el hecho de proporcionar contenido estamos educando a la gente. La gente se sumerge en un paradigma cultural y eso va desde la escuela hasta los referentes culturales, el ocio. O sea, todo tiene que ayudar a que tengamos unos hábitos acordes con esta prevención de la que estamos hablando. Y de la misma forma que la educación no son contenidos, la telemedicina... Esta tecnología de hoy día nos hace malas jugadas, ¿verdad? De repente. Sí, doctor. Justo creo que es un problema de tu conexión. Entonces, solamente un par de minutos mientras que termina su intervención María de Jesús y ya continuamos. Al final te prometo un resumen, no me va a salir bien, tan bien como lo está haciendo María de Jesús, pero te ponemos al día. Jesús, nos decías tu anécdota. Adelante, por favor. No, decía que ni la educación es contenido, ni la telemedicina es levantar un teléfono y hacer una videollamada. Cierto. Entonces, muchas veces nos conformamos, ¿no? Porque eso es una forma fácil de abordar el problema y lo que no hacemos es sumergir a las personas en entornos culturales favorables a estos cambios de hábitos, ni usamos la tecnología disponible y nos limitamos solo al uso de esta digitalización de los procesos que ya existen, cuando la tecnología lo que tiene que hacer es transformar estos procesos. La pandemia yo creo que simplemente ha acelerado, ¿no? 10 o 15 años lo que ya teníamos y lo que ya venía pasando. Nosotros en Social Diabetes no tengo números, pero ha sido un tsunami para nosotros porque todo el mundo se ha lanzado de una vez a aprender y a usar tecnología que hasta ahora era un nice to have. O sea, está bien tener tecnología para aquellos que saben usarla, pero la tecnología es un aliado y ha venido para quedarse. Y en temas de prevención, yo también rompería una lanza a favor de los datos digitales. Se puede prevenir también haciendo un uso digital de los datos que podemos colectar desde los sistemas de salud. Y esos datos nos pueden ayudar a hacer políticas públicas muy segmentadas y muy personalizadas. Tenemos un problema con esto, no tenemos datos digitales, ni en México ni en muchos países. Pero si tenemos herramientas que capturan esta data, podemos segmentar, podemos priorizar, podemos correlacionar y podemos hacer intervenciones que nos permitan prevenir, porque la prevención no solo creo que es diabético, es que cualquier relación médico-paciente podría estar alertando de un posible riesgo de generación de esta enfermedad que puede ser desde el punto de vista humano, desde la perspectiva del médico, el criterio del médico, o puede ser de forma muy automatizada y muy generalizada a través de los datos digitales. Muchas gracias, María Jesús, excelente. Jesús, Josafat, Sí, ¿me te escucha?
Ahora va a ser muy No, no, difícil por hacer favor, un no, resumen de no lo que te dijo preocupes. María. Adelante, gracias. Sin embargo, hay dos cosas que conectan contigo que te quiero dejar la voz. Ella habla de que la educación no es contenido, es una forma de vida, ¿no? Así lo entiendo. Está en nuestro día a día. Y ahí vamos dando valor al tema. Hablaba también de productos que se están generando ya y recuerdo al visitar tu espacio, tu sitio, la respuesta que está dando la federación. Tienes dos productos que quiero que nos digas si realmente sirven. Están sirviendo yo los veo como para el tratamiento. ¿Pero tienes evidencia o cómo cuantificas que hay mejora en el paciente? Me refiero a Diabeteens, tu programa Diabeteens y a NutriBloggers que tienes en la página. Cuéntanos un poco de cómo cuantificas los... Bueno, realmente la Federación Mexicana de Diabetes, precisamente en sus plataformas, cuenta con una gran información que abarca todas las esferas en el control de las personas que viven con diabetes. Alimentación, ejercicio, médicos, podólogos. Creo, físicamente o numeralmente, realmente no tenemos una información de esta mejora, evidentemente. Y sí lo ponemos a consideración de la gente porque es una plataforma muy noble que puedes en su momento atender. Es muy importante que busquemos plataformas adecuadas. Realmente, insisto, contestando tu pregunta, no tengo una métrica para poder valorar si estas actividades realmente el paciente las lleva a cabo. Definitivamente no. Con respecto a Diabeteams, también Diabeteams ya tiene un buen rato y realmente no ha tenido, creo yo, en lo personal, una gran repercusión. Es un excelente programa, pero aquí lo que creo que estamos fallando mucho es en la educación, ya lo comentaba Cecilia, la educación, empoderar al paciente, educar al mismo médico, es decir, salir de esa medicina tradicional a lo que está sucediendo ahorita. En la federación tenemos dos cursos en línea, que todos los cursos hoy deben ser en línea finalmente, una para formador de educadores en diabetes y otra para familiares, y en ellos hemos tenido muy buenas respuestas. Entonces, sí, no tengo numeralia ni susto para poder determinarte si estos blogs realmente están funcionando, pero es una información veraz, oportuna y de primera línea. Claro, con Eugenio, adelante, por favor. Yo sí pienso que si bien esto de las telenovelas digo, compite por supuesto con la comercialización de los productos altamente manufacturados y procesados, que son los patrocinadores de la televisión y de las comedias, pues o sea, por supuesto, seguramente encontrarán mecanismos para no hacer. Pero sí difiero de la necesidad de tener una información muy importante y creo que sí tiene que ver en disminuir la posibilidad en la población. Ahorita se distribuyen millones de dosis de metformina y otros medicamentos en la población y no sabemos cómo está el estado, digamos, de los pacientes, y hay una gran cantidad de pacientes descontrolados, y eso, de alguna manera, ha tenido una gran... En lo que estamos viendo como exceso de mortalidad en México, COVID, por las comorbilidades. Entonces, a mí me parece que es fundamental que tengamos una inversión adecuada en los sistemas de información, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Eso es una premisa que no podríamos aquí nadie negar. Entonces, ciertamente hay una competencia entre cuántas dosis de metformina voy a dar y qué tanto voy a invertir en mi sistema de información, pero yo invertiría en el sistema de información como una cuestión prioritaria también para controlar no solamente a los pacientes diabéticos, sino a los pacientes hipertensos y a toda la parte del síndrome metabólico. Y, digamos, ahorita fui a Liverpool,
y que hay un teléfono, digo, un reloj que ya te mide el oxígeno en sangre. Y hay otras cosas, pues yo creo que hay que empezar a desarrollar. Hay básculas que te conectan al internet, te miden tu peso, tu masa corporal, densidad ósea, o sea, toda esta tecnología que existe, pues habría que de alguna manera aprovechar, tener el control de los pacientes, que eso básicamente sería para mí un avance en la telemedicina para la prevención primaria y secundaria, no nada más de la diabetes, sino de las enfermedades crónicas no transmisibles, acompañado absolutamente de políticas porque empoderar a una persona no es nada más darle conocimiento, sea contenido o sea experiencia de vida, es darle un ambiente en el cual pueda ejercer ese. De acuerdo, Juan Antonio. Claro, Claro, sí, Juan Antonio. Yo creo, un segundo, Víctor. Creo que aquí tomo nota de esta necesidad de que los sistemas de informaciones se fortalezcan, que tengamos información basada en números, que sea más ágil esta toma de decisiones basada en lo que se recoge. Sin embargo, quisiera dejar claro que en la historia moderna de este país es uno de los partidas presupuestales existentes. Creo que más bien se entiende mal o se desarrolla mal en los estados, en las unidades, a donde llega el nivel final, la captura de información no la reconocen como un valor. A veces los sistemas están, y Ceci, que conoce esto, podrá ver que las estructuras están, pero quien lo alimenta carece del sentido de valor. Víctor, adelante, por favor. Solo quería decir que en el sentido de los sistemas de información, tenemos información mucho más precisa, más certera, y también como abundar un poco en el tema de prevención, porque luego ya lo vamos cambiando. Sí hay un proyecto de un programa de prevención de diabetes a nivel nacional, pero se ha quedado un proyecto, falta todavía conseguir los recursos para después proceder a ejecutarlos. Pero es ese tipo de decisiones que estarán de acuerdo todos, no hay que discutirlos. O sea, es obvio que un programa nacional de prevención de diabetes es demostrado científicamente, hay evidencia, ¿no? Es costo efectivo y cualquier otro requisito que se ponga lo cumple. La cuestión es ahora hacerlo realidad. Pero sí hay ya un proyecto en verdad. Claro que sí, se está poniendo bien este panel, pero Ceci, por favor. Porque yo sé que está corriendo el tiempo. Que utilizar las herramientas que existen de maneras poco tradicionales. Yo siento que en el sistema de salud tendemos a ser muy rígidos respecto del uso de las herramientas. Entonces, pensamos en el sistema de información, con los sistemas de información que nosotros tenemos. Yo los invito a que pensemos en las redes sociales, por ejemplo. Las personas hoy en día se comunican a través de Facebook y a través de WhatsApp. Y a través de estos medios, las personas pueden entregar información respecto de su estado de salud. Y si tienen la confianza suficiente en el sistema, que es en lo que tenemos que trabajar, por ejemplo, una persona podría medirse perfectamente con glucómetro, la glicemia, incluso cuerpos cetónicos en orina cuando sea necesario, y ella podría cargar esta información en un chat. Pero para ello se requiere pensar de otra manera desde el sistema de salud y entender que el manejo de estos procesos tan complejos sanitarios tienen que estar en manos de las personas, no en manos nuestras. Nosotros somos coadyuvantes y tenemos que ser los mejores amigos de confianza de la comunidad, pero la comunidad y las personas tienen que ser los protagonistas. Entonces, no, si seguimos pensando que nos vamos a gastar otros 10 millones de dólares en un nuevo sistema de información y que no lo necesitamos porque ya tenemos como 4 que no se comunican entre sí, porque esa es la realidad acá en México, la verdad es que yo creo que no va por ahí. Yo creo que va más bien por pensar cómo se están comunicando las personas, con o sin nosotros, y cómo utilizar esas redes para avanzar la agenda de la salud y en este caso, digamos, del control y la prevención de la diabetes. Gracias. Me piden que por respeto al horario ya no demos la sesión de cierre. Se nos fue el tiempo como agua, yo no sé qué pasó, estamos apenas empezando. Creo que debemos de tener este foro en otra ocasión. Yo creo que quisiera pedirles no irme sin
ya lo dijo Cecilia, entonces, Cecilia, pues no te voy a regresar la voz. Quisiera preguntarles, como mexicanos, ¿qué recursos tenemos que usar? Cecilia ya dio el ejemplo, no podemos no dejar de usar nuestros sistemas de información y que sigan sin hablar. En tu mente, Víctor Villalobos, ¿qué es lo que tiene México ya en sus manos, que ya compró, que ya desarrolló y que no usa? Te escuchamos, Vic. Yo no. Perdón, pues lo primero que tiene es un ejército de gente entrenada en posgrados de alto nivel que tenemos que explotar, ¿no? Buscar que colaboren con el servicio en sí a la población, en el diseño, en la evaluación, en el proceso iterativo de mejora. Y el otro tema es que cuando uno habla de alta tecnología, a veces se imagina siempre que el app o inteligencia artificial y un kit de realidad virtual, ¿no? Y realmente, vía telefónica podemos hacer muchísimo. No digo SMS porque a estas alturas se me hace limitado. Vía telefónica. Y pones el cerebro de inteligencia artificial conectado a la vía telefónica y mira, toda la población puede tener acceso a una terapia de cambio de estilos de vida para prevenir la diabetes y manejarla, automatizada. Y no requerimos más que tengan un teléfono común y corriente. Muchas gracias, Víctor. María de Jesús, ¿tú crees que siguiendo desarrollando software damos solución con evidencias de que podemos mejorar en corto plazo? ¿O cómo lo vislumbras? ¿En qué plazo podemos tener evidencia? Claro, o sea, yo lógicamente soy una gran defensora de la tecnología, pero no la tecnología por la tecnología, sino la tecnología orientada a las necesidades reales. La tecnología no tiene que ser smart. Hemos hablado mucho del smart patient. No, el paciente no tiene por qué ser smart. Es la tecnología la que tiene que ser smart para pacientes que tengan el derecho de ser idiotas y hacer un uso muy fácil y muy integrado de la tecnología. O sea, la tecnología tiene que estar al servicio de las necesidades y no tiene que suponer una barrera ni de entrada ni de bloqueo a su uso, ¿no? Y luego yo lo que os diría es, o sea, esa tecnología tiene que ser integral y tiene que armonizarse, porque si no, no vamos a poder hacer un uso inteligente de los datos que genera. Y para mí, cualquier proyecto de diabetes, cualquier proyecto de país de diabetes tiene que estar basado en data digital, porque mapear digitalmente la diabetes es lo que nos va a permitir hacer políticas muy efectivas, muy personalizadas y muy eficaces, ¿no? Sin datos, bueno, vamos a ir un poco ensayo y error, pero activo que el siglo XXI y el mundo digital nos permite tener. Gracias, María Jesús. Justo, Juan Eugenio, en este mapeo de datos, México va en el buen camino, estamos haciendo los pasos para tener información disponible para abonar al tratamiento y prevención de la diabetes. Pues no estoy seguro de que ese sea el caso, la mera verdad. O sea, en principio ya Cecilia nos estuvo platicando de que pues los sistemas que tenemos que existen no se hablan, están fragmentados, luego por alguna razón se pasaron a una organización privada. Los estados capturaban una parte en un sistema, otra parte en otro sistema. Desde el 2017 yo lo que he visto es pues, no quiero decirlo, pero debacle en el sistema de información en salud en México, y es lamentable y tenemos que realmente recuperarlo si queremos poder medir la salud de los mexicanos como debe de ser. O sea, afortunadamente, por ejemplo, el sistema estadístico de las defunciones está funcionando bien, tiene sus retrasos, pero funciona. Pero toda la parte de enfermedades crónicas no transmisibles, yo no la veo. Está muy poco accesible. Hay algunos tableros de control que se pueden consultar, pero es lo que nos dejan ver y no podemos ver los datos. Yo soy una persona de datos, tú lo sabes, y no los veo desde hace mucho tiempo. Sí, lo sé. Muchas gracias, Juan Eugenio. Josafat, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los elementos que no nos debemos perder para que
en la cultura de los mexicanos esté el cuidado de la salud, que los diabetes, las personas con diabetes tengan dentro de su ADN cultural cómo cuidarse y cómo atenderse de manera preventiva. Muy importante, creo que la educación, vuelvo a lo mismo, es muy importante. Que nosotros hagamos grandes difusiones a través de cualquier medio televisivo, radio, teléfono, mensajes, que permitan enterar a la gente que en su momento tiene factores de riesgo para desarrollar la diabetes. Comentaba yo que estamos llegando a un diagnóstico tardío con la diabetes mellitus. Entonces, educar es muy importante, educar al paciente en salud. La educación en salud en México de los mexicanos es pobre, finalmente. Entonces, creo que el punto de partida, o más bien uno de los muchos puntos de partida, es el favorecer la educación de los pacientes pensando que pueden tener la enfermedad y no han sido diagnosticados. Entonces, enseñarles a identificar factores de riesgo. Muy bien, Josafat. Bueno, pues siendo las 3:20 minutos, 3:30 minutos, doy por cerrado este panel. La verdad es de que fue muy rápido el tiempo. Les quisiera pedir de favor que hagamos un compromiso para reunirnos en otro momento para poder dar continuidad. Yo creo lo que a sus opiniones, si me permiten, les voy a hacer llegar que esté bien plasmado sus puntos para que podamos entonces publicar. Eso sería lo que continúa. No me resta más que agradecerle a todos y todas ustedes su oportunidad y su tiempo. A nuestra audiencia, pedirles que mañana estemos puntuales a las 9 de la mañana. Iniciaremos con una presentación magistral de la doctora Salma Jalife. Ella conoce de infraestructura digital, ha sido subsecretaria en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hoy está como consultora privada y tiene mucho que opinar al respecto de justo de esta infraestructura y cómo poder trabajar en ella. Entonces, si no tienen ningún otro comentario, les reitero mi agradecimiento y les pido a ustedes que mañana estemos puntualmente para allá. En nombre del licenciado Dr. Valle, les agradezco su oportunidad y su tiempo en esta mesa. Muchas gracias. Felicidades a todos. Cuídense, por favor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Gracias, Cecilia. Bye, bye. Utilicen su cubreboca, por favor. Claro que sí. Un abrazo. Gracias, hasta luego.